Listos entonces. ¿Qué tenemos que ver a continuación? Hemos hecho un camino en donde hicimos una reflexión teológico-metafísica en la cual captamos que desde la perfección del acto de ser se pueden descubrir o se le descubren a la inteligencia en la medida que se detiene en el ente a partir o considerando la composición esencia-ser, que todo ente que por ser es bueno tiene perfecciones, pero las perfecciones o actualizaciones se pueden poner en dos planos. Algunas que tienen que ver con perfecciones relativas, que van en la línea esencial y es en cuanto la esencia limita el acto de ser, y otras que son perfecciones absolutas, que las tiene justamente como actualidad y que se pueden predicar de Dios. ¿Sí? Tienen la perfección que en Dios es absoluta, participada según un modo. Como les ponía el ejemplo de cómo se calienta el hierro, cómo se calienta el agua. Eso siempre es un ejemplo malo, pero nos sirve un poco para que no es malo en el sentido que no es perfecto, no se puede aplicar directamente. Para preguntarnos, ¿la paternidad es una perfección absoluta o relativa? Eso es lo que tratamos de situar. Ahora vamos a tratar de hacer algo bien sintético, pero que nos ayude a la luz de un texto de Santo Tomás, además para ser respetuosos con el título y lo que se me ocurrió en ese momento, tratar de llegar a algo que es muy propio del ser padre. ¿Sí? Y ser padre no solo desde el punto de vista como de padre porque uno tiene sus hijos naturales, sino que la paternidad del hombre. Que eso es lo que quiero mostrar, de alguna manera todos están llamados a ser padres, aunque no todos lo son. Si todos somos naturalmente hijos de alguien, si no, no seríamos. Pero la pregunta es, bien seriamente, ¿puede un hombre quedar, un hombre varón, al margen de la paternidad en aquello sustantivo que significa ser padre? Ya, esa es como la pregunta. Y vamos a retomar lo que hablamos al principio. Dios es infinito, perfectísimo, no carece de ninguna de las perfecciones que se encuentran en ningún ente, de hecho las participa de modo eminente todas, y Dios es comunión de personas, y es vida feliz. Dios crea y crea para que los entes participen en la medida de sus posibilidades de lo que es el ser divino, pero crea en orden a seres que sean felices, porque lo que quiere hacer es seres que compartan su dicha. Crea a los seres angélicos pueden participar de su dicha en la medida en que por una operación se ordenan a Dios, al don de Dios, que Dios los hace partícipes de su intimidad divina y son dichosos. Y hay unos seres, que somos nosotros, que para que podamos realizar esa operación es que crea todo lo demás. Por eso crea el cielo y la tierra, y después de que ha creado el cielo y la tierra se narra la creación del ser humano. Es como que el ser humano aparece como lo último en el orden de la ejecución de la creación, pero que también nos dice algo, porque siempre lo que es último en orden de la ejecución, nosotros sabemos que de alguna manera es lo primero en el orden de la intención. Entonces, esto es súper maravilloso pensarlo, porque pareciera, así dicho muy rápidamente, aquí hay muchos textos de Santo Tomás para darle vuelta, que el propósito último o principio de la creación es el ser humano, como el hijo menor de una gran familia, en orden al cual todo ser personal se orienta. Entonces, si esto es así, y Dios es comunión, y Dios es felicidad, entra muy bien el comprender ese pasaje de la Gaudium et Spes, donde dice, el ser humano solo se realiza plenamente a sí mismo mediante la sincera donación de sí a los demás. Porque ser feliz no puede ser al margen de la comunión de personas. O sea, la persona, que es la
máxima perfección que puede tener un ente y que no es naturaleza, no es un ser aislado, no es un ser para estar ensimismado. La persona de suyo es comunión de personas. Eso es Dios. Son tres personas, pero es comunión de personas. Un ser personal no es un ser para estar aislado, es un ser, si es persona finita, para entrar en comunión con otros. Si no, en cuanto a personas está frustrado. O sea, el mundo, la creación, es para que en ella se dé la perfecta comunión de los seres humanos entre ellos. O sea, Dios ordena y crea para que haya comunión de personas. O sea, lo que Dios ya quisiera es una sociedad cristiana donde reina la fraternidad y la amistad entre los hombres, porque todo se crea para la amistad. Todo se crea para el intercambio de vida personal, para el don mutuo. Todo se crea para eso. Y si eso no está, y avance la ciencia, y avance no sé qué, y avance no sé cuánto, y tenemos más riqueza, todo está frustrado. Todo está fastidiado, porque la creación se fastidia cuando se hace imposible o se imposibilita la comunión de personas. Y es lo que está pasando hoy. O sea, lo que está pasando hoy es que lo más difícil que puede hacer alguien es entrar en verdadera comunión. Y vean las noticias, vean la manipulación, la instrumentalización, la subordinación de unas personas a otras, el trato como todo dado vuelta, en el sentido de lo que decía el Evangelio del domingo, el poder es para servir, no para hacer sentir el poder, ni para dominar. Y eso es lo que está complicado hoy día. Hoy día se hace muy difícil la amistad. Está enrarecido el ambiente para que se suscite naturalmente la amistad en todos los planos, o sea, desde el matrimonio hasta la filiación, hasta la comunión con los familiares, hasta vivir con los vecinos y de los vecinos con los vecinos de la otra comuna y entre comunas y de las comunas en una ciudad y de esta ciudad con la otra y de estas ciudades en todo el país y este país con este otro país y esta parte del mundo con esta otra parte del mundo. O sea, si hay algo que está frágil, débil, es que en el orden natural dispuesto por Dios para que haya comunión de personas, se ha hecho un largo camino y un derrotero donde al final parece que eso resulta lo más difícil, amar. Resulta lo más difícil de sostener en el tiempo, de consolidar una vida en esa dirección. Entonces, entrando en la vida humana, el ser humano tiene que entrar en comunión. ¿Por qué puede entrar en comunión? Porque en el ser humano, como en todo ser personal, se da una emanación íntima. Entonces ahora tengo que entrar en la emanación íntima. Hemos hablado del acto de ser y la perfección del acto de ser como la perfección de todas las perfecciones. Nada es perfecto sino en cuanto que es. Pero ese ser tiene un aspecto que hay que mirar. Y aquí hay dos textos, que no puedo tomar los dos textos, pero se los dejo para que ustedes los lean y los crucen. Que uno está en la Suma Teológica, la primera parte, la cuestión 18, donde habla de si Dios vive, la vida en Dios. Y este texto, que es la Contragentes 4:11. Son dos textos que se pueden leer y combinar, y como entrelazar, para captar mejor la cuestión. Pero yo me voy a centrar en un puro aspecto que es la de 4:11. En este fragmento está tratando de explicar Santo Tomás cómo se engendra en Dios un verbo. Del verbo, si Dios engendra un verbo. Y hace digamos, narra o expone un pensamiento que da mucho para pensar en muchas direcciones distintas, muy nítido, muy como inagotables, como esos textos que vienen que son muy sustanciosos. Entonces parte diciendo que a continuación hay que tomar como punto de partida, no, esto es un poquito antes, esto es un poquito después, ¿ya? Hay que tomar como punto de partida que todos los entes se dan distintos grados de emanación según la diversidad de las naturalezas y que algo es tanto más perfecto
cuanto más íntimo es lo que de él emana. Pensemos esto. Vamos a tomar como punto de partida que los entes, cualquier ser, cualquier cosa que sea, de ella emana algo. Hay diversos grados de emanación. La emanación va a depender de la perfección de la naturaleza, de su esencia, eso es lo que quiere decir, de su naturaleza, de lo que ella es, determinadamente, no en cuanto a ser, sino en cuanto a esencia. Pero que esas esencias se pueden comparar. Y que va a ser tanto más perfecto una que otra por la intimidad o el grado de intimidad de aquello que emana de ella. Entonces aquí hay dos cosas que van juntas. Las cosas son unas más perfectas que otras porque son más, tienen más ser. Pero eso va acompañado con algo que refleja la perfección entitativa, y es que es tanto más perfecta cuanto más íntimo es lo que de ella emana. Intimidad y emanación. Intimidad y emanación. En esta primer ojeada, en último lugar, lo ocupan los seres inanimados, dicen. ¿Por qué? Porque entre los seres inanimados no se dan otras emanaciones que efectos de la acción de uno sobre otro. Se llevó a pegarle una piedra y la piedra se va a mover. ¿De dónde emana el movimiento? De la piedra. O sea, es la piedra la que se mueve. ¿Sí? El movimiento emana de ella. ¿En qué sentido emana de ella? Porque ella es naturaleza, tiene ella intrínsecamente el principio del movimiento y el reposo, se mueve en ella. Ella es lo movido, ella es el móvil. Y ella, que es el móvil, se mueve. Entonces se mueve ella como emanando de ella el movimiento, no emana de mi pie. Pero se mueve por la acción de mi pie sobre ella. La emanación de la piedra, ¿sí? Pero ¿de dónde brota? ¿Cuál es la intimidad que tiene esa emanación? Bueno, muy superficial. O sea, porque si no le tengan movimiento Y de su reposo. Si reposa, reposa ella. Si se mueve ella. Pero el movimiento no emana íntimamente, salvo por la acción de un cuerpo sobre ella. ¿Sí? Esos son los seres inanimados. Pero hay otros seres cuya emanación es más íntima. ¿En quiénes? Bueno, en los vegetales. En los vegetales hay algo que emana de ellas. ¿Cómo qué? Como el fruto. El fruto emana del manzano. Lo forma el manzano. La manzana la forma el manzano. Y en la medida que va formándola, la manzana se empieza a salir del manzano. ¿Ya? No sé si voy a leer el texto, ¿ya? Pero vamos haciéndonos la imagen. Piensen en un manzano, está vivo, y el manzano empieza a formar algo. Cuando empieza a formarlo, lo forma él. Y cuando lo va formando, empieza a salir del manzano. O sea, uno va viendo, no sé, las hojas las forma el manzano. ¿Y qué va pasando con la hoja? Empieza a salir del manzano. Y queda como extrínseco a él. ¡Pah! La hoja, luego el fruto. Eso ya es una emanación íntima. El principio de esa emanación es extrínseco. Se parece un poco al pie que le pega a la piedra. Porque ¿dónde está? La pregunta es, esa emanación, ¿cuál es el principio? ¿De dónde comienza? Extrínsecamente. ¿De dónde? De las raíces. Las raíces toman aquello que la tierra les brinda, lo que el vegetal toma de la tierra. Eso es, digámoslo así, la materia o sustancia en virtud de la cual forma el fruto. Y el término de la emanación es extrínseco. Esa es la vida vegetal. Pero miren lo precioso que es. Uno dice, toma de las raíces. Hay un don en la tierra. Ese don es captado. Eso captado es madurado, tomado internamente. Cuando ese proceso se realiza bien, empieza a formar algo. Eso que forma es su fruto.
es su fruto propio. El manzano da manzanas, no da zapallos, no da higos, la manzana. Cuando la forma empieza a salir de él, del manzano, cuando está plena, está pendiente de él. Cuando está completamente plena, se desprende de él. Es decir, el principio es extrínseco y cuando llega a su plenitud, la emanación, queda separado el engendrante y lo engendrado. Eso es el fruto. La manzana, cuando está madura, cae, se desprende. Y en la manzana, uno dice, ya, este es el fruto del manzano. Y uno toma lustrosa la manzana, la mira. ¿Qué es lo que hay aquí? Potencialmente otro manzano. Porque si yo parto la manzana, me encuentro con la semilla del manzano. La semilla del manzano está en la manzana, no en la hoja, no en el tronco, no en las ramas, no en las raíces, en el fruto. La vida del manzano está en el fruto del manzano. Si el manzano no se desprende de la fruta, no tendremos más manzanos. No hay forma de tener otro manzano, si no germina de la semilla del manzano. Por eso si uno corta la rama y planta la rama no pasa nada. O sea, hay plantas en que uno se desprende y la pone en agua y empiezan a crecer raíces y algo pasa, pero en general, si uno quiere manzanas, tiene que poner semillas de manzanos. Y después de un largo camino va a tener manzana. Piensen en los guindos o en la... Guindos se llama, claro, los guindos que tiene que pasar mucho tiempo hasta que dé la guinda, pero es precioso ver el proceso. Es un proceso paulatino de emanación íntima. Emana íntimamente. Y lo que hay en el fruto, en el corazón del fruto, es la posibilidad de comunicar su propia naturaleza, su misma naturaleza. Y si hay un manzano que brota de otro manzano, están separados. Y la relación de dependencia es nula. O sea, hay una causa eficiente relativamente subordinada, que le podríamos llamar. Pero quedan separados. Mientras el manzano o la manzana no se desprende del manzano, no engendra. No engendra, no puede engendrar. Porque en los vegetales, para que engendre lo engendrado, tiene que estar separado de quien la engendró. No puede estar el engendrado y el engendrante unidos para que engendre lo engendrado. ¿Se fijan? No puede. No hay ninguna posibilidad. Ese es un primer grado de vida. Y eso ya nos muestra una perfección en el grado de ser. Por eso nos pegamos un salto ontológico entre una piedra y un vegetal. O sea, de una piedra no vamos a poder sacar un vegetal. Olvídense. Es un salto ontológico. No es una determinación categorial, no es una cosa de evolución en ese sentido, no es una cosa de evolución, como que esto está más evolucionado. Es que no hay evolución, hay un salto que es casi una distancia como infinita, no es infinita, pero es un salto es como algo infranqueable, si es que no hay la posibilidad de una esencia de recibir más actualidad. Ese es el límite, es un límite ontológico, no esencial, no de naturaleza. Pero hay otra emanación íntima, que es la que se da en los animales. ¿En los animales qué hay? Y aquí hay varias cosas para ver. Después tomen el texto. En el animal también hay una emanación íntima. ¿Y qué es lo que emana en el animal? La imagen. La imagen. El animal se mueve de imágenes. Pero ¿quién forma las imágenes? Él, el viviente sensible. La imaginación forma la imagen. Emana de la imaginación la imagen. Y como que la imagen está en la imaginación. ¿De dónde comienza esta emanación? De la sensibilidad. Viene de fuera también. También viene de fuera. El animal con sus sentidos capta, recibe pasivamente con los sentidos, se aúna con el sensorio común y forma la imaginación la imagen. Y esta emanación íntima no queda en la imaginación, sino que procede a otra potencia. Pero a la potencia a la que procede es más íntima, es decir, fíjense que es un sentido inverso al del vegetal. El vegetal emana
y va quedando como fuera, como extrínseco. En la medida que madura, queda fuera y completamente separado. En el caso del animal es al revés. Es más íntima porque lo emanado queda más íntimamente. Por eso la imagen pasa de la imaginación a la memoria. Entra más. Siempre está más. Siempre es más íntima en nosotros la memoria que la imaginación. Por eso cuando alguien nos habla de lo que tiene en su memoria, nos habla mucho más de él que cuando nos habla de lo que se imagina. Es mucho más extrínseca la imaginación. Es mucho más íntima la memoria. El animal vive de imagen y recuerdo, forma la imagen y la imagen pasa a la memoria. Y vive de eso, porque se mueve gracias a eso. De hecho, los animales, por la fuerza del recuerdo que tienen, pueden moverse localmente por ellos. Se mueven ellos. Esta emanación es íntima, pero el principio está fuera. Pero lo interesante es pensar que lo que se ha engendrado no se separa. Entonces esto ya nos dice algo. Mientras algo sea más perfecto, va a emanar algo íntimamente de él, pero la perfección de eso emanado va a estar aparejado necesariamente a que eso permanezca más íntimamente en él, va más hacia adentro. Y piensen en la Trinidad, que el Hijo está en el seno del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Está como, es su Hijo, es Hijo. Encuentra en él su principio, pero eso que encontró su principio está en lo más íntimo de él. En el seno del Padre es como un lugar íntimo. Esto pasa con el animal. Pero los animales, piensen en esto también engendran en el sentido de que por la cópula de los cuerpos generan otro ser. Eso lo vamos a dejar un poco al margen, lo vamos a tomar en el ser humano. Ese grado es superior al del vegetal y es superior al de la piedra, pero no es el grado supremo de vida. Porque ahí, y ahí lo dice, después más adelante, hay un grado supremo y perfecto de vida, que es la vida según el entendimiento. Entonces se nos abre el mundo del entendimiento. Y cuando uno piensa en el mundo del entendimiento, está pensando en nuestro entender. No, nuestro entender es la última posibilidad del entendimiento. O sea, no piensen en nosotros, piensen en el entendimiento. ¿Por qué? Porque aunque la imaginación forma la imagen la forma la imaginación, pero además pasa a la memoria. Y la imaginación no puede volver sobre ella misma, porque todo eso es material. Todo lo que es material, todo lo que tiene materia, no tiene intimidad. No puede tener intimidad. ¿Por qué no puede tener intimidad? Porque está como fuera de ella. Eso es ser material. Tiene como partes fuera de sus partes, tiene extensión. O sea, cuando algo es y es imperfecto, se posee poco. ¿Y en qué se nota que se posee poco? De que tiene materia. Todo lo que tiene materia no tiene intimidad. Nosotros tenemos intimidad, sí. Pero la intimidad que tenemos no la tenemos por la materia. La tenemos porque de alguna manera participamos del entendimiento. Y el entendimiento vuelve sobre él mismo. Vuelve. Está como volver es como replegado en él sin salir. Por eso nosotros somos alguien. ¿Por qué somos alguien? Somos alguien. ¿Por qué somos alguien? Porque estamos en nosotros. Hay una parte, pero hay una dimensión en nosotros en la que nosotros estamos en nosotros. Por eso sabemos quiénes somos nosotros. Es decir, no salimos de nosotros, estamos como vueltos, estamos como que subsistimos en nuestro ser íntimo. Y eso es sin materia. Eso es la vida del entendimiento, que en Dios es perfectísimo. O sea, Dios se entiende y está completamente en Él mismo. ¿Qué es lo que conoce? Una sola cosa. A Él mismo. O sea, eso es lo que es Dios. ¿Dios qué es? Se conoce perfectamente a sí mismo.
Y lo único que conoce es a sí mismo. Lo que ocurre es que de ese conocimiento depende el ser de todas las cosas. Entonces conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque es el ser de todas las cosas. O sea, por eso Dios cuando mueve, mueve desde dentro. O sea, Dios, si tiene que cambiar el mundo, no tiene que venir desde fuera. Por eso la oración es tan potente. Por eso siempre hay una esperanza de que las cosas en un instante cambien de dirección. Es que en un instante van a cambiar de dirección. Porque Dios no es que entre sobre nosotros, no tiene que actuar desde afuera. Mueve de dentro, desde dentro. ¿Pero y por qué? Porque mientras más perfecto es un ser, el ser que tiene es más perfecto, y en ese sentido Dios inhiere más íntimamente en ellos. Por eso en el fondo de nuestro corazón, Dios nos habla desde el fondo de nuestro corazón. Nos mueve desde dentro. Él es completamente íntimo a sí mismo. Y eso es lo único que conoce. ¿Qué conoce un ángel? Perfectamente el mismo. O sea, un ángel, todo lo que entiende, lo entiende a partir de él, de quién es él, de qué es él. Es lo primero que conoce. Sabe qué es él. Sabe que él además agota su especie. Es completamente íntimo a él. Puede hablar a otro ángel. Puede comunicar a otro ángel. Puede iluminar uno superior a uno inferior. Puede él revelar o no revelar a otro. Pero todo lo hace desde una completa intimidad. Y en un acto de libertad ejercido, entrar en comunión de amistad con Dios y con todos aquellos que están en comunión con Dios. El ser humano es complejo en ese sentido. ¿Por qué? Porque la vida del entendimiento no es que nosotros tengamos muchas ideas en nuestra cabeza. No, es que nosotros podemos tener muchas ideas en nuestra cabeza porque hay algo que está en nuestra cabeza que no está en nuestra cabeza. ¿Qué es nuestra cabeza? ¿Qué es nuestra mente? No la cabeza, sino que la mente. La mente puede albergar ideas porque hay algo que la mente radicalmente no alberga, sino que es, ¿qué? Su autopresencia. Ella se ve a sí misma. El entendimiento está vuelto completamente sobre él mismo, vuelve sobre él. Por eso yo puedo pensar en mí. Lo que nunca puedo hacer es dejar de conocerme. Hagan esa experiencia. No piensen en ustedes. No tienen por qué pensar. Pero jamás se pueden desconocer. Jamás, jamás, jamás. Es imposible. Es imposible no conocerse. Para nosotros es imposible. Estando lúcidos, ¿no? Si me pegan en la cabeza o me hacen dormir, qué sé yo, que no me conozca, pero es un tema que tiene que ver con la accidentalidad de la materia, del cuerpo. Pero de suyo, cualquier cosa que yo conozca, la conozco porque primero me conozco, porque si no, no conozco. No la conozco. Yo digo, ¿entiendo el teorema de Pitágoras? Sí, entiendo el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué entiendes el teorema de Pitágoras? Porque antes de conocer el teorema de Pitágoras, te conoces a ti. Porque si no, no me puedes decir que eres tú el que conoce el teorema de Pitágoras. O sea, cuando conoces el teorema de Pitágoras, conoces que tú conoces el teorema de Pitágoras y que conoces que tú lo conoces. Luego tú te conoces, porque si no, no lo conoces. O sea, como más que el teorema de Pitágoras, me conozco a mí. Porque me veo, aunque no me pienso. Ya, a un ángel nunca le pasa eso. No, jamás. O sea, todo lo que conoce, lo conoce desde el conocimiento radical de que es él. Y por eso nos puede pasar que nosotros podamos conocer muchas cosas más que a nosotros mismos. Eso nos puede pasar a nosotros. Que por el conocimiento de otras esencias quedemos ajenos a qué es lo que somos nosotros. Y eso es un problema para toda la vida humana. Porque el ser humano lo que tiene que hacer es conocerse. Conocerse. Esto es de San Agustín, pero no hay ningún agustiniano mejor que Santo Tomás. Y esto Santo Tomás lo he leído millones de veces. ¿Por qué se le perceptúa al alma conocerse? Dice San Agustín, en el De Trinitate. ¿Por qué se le perceptúa conocerse? Es, creo, con el fin de que piense en sí misma, para que apetezca ser moderada, como lo requiere su esencia, para que busque ser medida, como lo exige su naturaleza.
para estar dominando sobre las cosas, subordinada de Dios, gobernando sobre las cosas, unida a Dios, porque muchas veces obra como olvidada de sí e impulsada por una apetencia malsana. ¿Por qué se le perceptúa? Para que obre conforme a su naturaleza, conforme a su esencia. Y eso no está garantizado. No está garantizado porque para obrar conforme a nuestra esencia, a nuestra naturaleza, tenemos que conocernos, saber quiénes y qué somos. En ese camino tenemos que tener algo en nuestro entendimiento que es la máxima emanación íntima posible a nosotros después de este conocimiento que nosotros tenemos. Lo más íntimo que tenemos es que nosotros estamos ante nosotros. Esa es una emanación íntima. ¿Y de dónde brota? No brota de la acción de otra cosa sobre nosotros. Y no es algo que quede fuera de nosotros. O sea, el autoconocimiento del alma, esa autopresencia de la esencia a sí misma, el conocimiento habitual del alma, existencial habitual, es lo más íntimo que tenemos. ¿Qué es eso? Es difícil, pero no es el conocimiento de las esencias. Lo más íntimo a nosotros es nuestra autopresencia, que coincide con la misma luz del alma, que es que nosotros estamos presentes a nosotros, siempre. Eso es la subsistencia en el ser inmaterial. Intimidad, nuestra intimidad. Eso es lo que emana más íntimamente. Eso es por la inteligencia. Entonces la inteligencia como facultad también emana algo. No es la imagen, no es el recuerdo, es el concepto, el verbo. Nosotros tenemos la posibilidad de tener un verbo, una palabra. Esa palabra solo se adquiere pensando. Entonces volvemos a lo primero que cuando nos juntamos aquí. ¿Qué es lo que más le cuesta al ser humano o lo que más lata le da al ser humano en general? Pensar. Pero de que piensen depende de que conciba. Y que eso que conciba es como un analogado a lo que pasa con la imagen en el animal. El animal vive de imágenes y recuerdos, vive. ¿Qué quiere decir que vive? ¿Que se las come? No, que puede llevar adelante una vida según su perfección gracias a las imágenes y los recuerdos. Ustedes le quitan al animal las imágenes y los recuerdos y no puede vivir como animal, no es animal lo que tenemos ahí. ¿Y nosotros? ¿De qué vivimos nosotros? Nosotros, en estricto rigor, tenemos que vivir de lo que hemos formado pensando. No de lo que imaginamos, no de la noticia, de lo que emana íntimamente de nosotros, emana de lo más íntimo de nosotros, que concebimos y que no se aleja de nosotros, sino que ni siquiera pasa a otra potencia. Es el entendimiento que entiende. Y eso tiene que ver con poder decir en una palabra quiénes somos y por qué vale la pena vivir. ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tengo que decidir? Porque si eso no lo digo yo, no me muevo yo, me mueven como una pierna que le pega a una piedra. A nosotros nos pueden mover así. Un ser humano que no tiene verbo mental, que no tiene eso, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo se mueve él? No puede moverse. Lo tienen que mover. ¿Cómo? Con amenazas, con presiones, con eslogans, con lo que quieran, pero no como hombre, no como ser humano. Se puede mover. Todo movimiento que un ser humano hace por presión, por eslogan, por imágenes. Es como mover a un caballo y llevarlo al cine con una correa, así como que no lo llevan, pero él no sabe nada, no entiende nada, está como anulado. La posibilidad de la libertad tiene que ver con la posibilidad de un entendimiento mínimamente iluminado, con ciertas ideas sustantivas, con síntesis sapienciales acerca de la realidad. Las mínimas nociones, al menos en qué dirección hay que moverse, en orden al bien y al mal,
en orden a la justicia. Esas cosas. Pero esas cosas nosotros las concebimos en la medida que nos las comunican. Nos las comunican, nos las dicen, nos hacen pensar. Nosotros necesitamos que nos hagan pensar. Que cuando estemos pensando no nos arranquemos de pensar. Arrancarse de pensar es arrancarse de uno mismo. Arrancarse de uno mismo. Meterse en el teléfono y estar ahí y averiguando y sabiendo la definición de no sé cuánto y averiguando qué significaba y por qué el Papa tuvo ese... Puede ser no estar pensando. Puede ser estar curioseando, puede estar perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de meditar las cosas, madurarlas, para de repente sentir ese cosquilleo por la médula espinal donde ¡pah! Captó algo. Y no escaparse, tomarlo más para que iniere más en uno. La paternidad tiene que ver con eso. Un padre, lo que tiene es un verbo mental. Nadie es padre de otro si es que no tiene algo que comunicarle que sea verdadero. Pero padre, en el sentido de lo que está comunicando es vida en sus palabras. Hay personas que comunican vida en sus palabras porque sus palabras son vivas. Generan vida. ¿Por qué generan vida? Porque generan difusión del bien. ¿Y por qué generan difusión del bien? Porque de alguna manera suscitan una intimidad que se despliega. Son palabras vivas. Un padre, y piensen en lo que es la maravilla de la sexualidad humana. Piensen en el varón. ¿Cómo se da la vida con el varón? El varón tiene que ponerse en dirección hacia algo. Es un efecto de elevarse. Y lo que tiene es vivo. Y lo que tiene vivo lo entrega, lo da, lo dona, lo lanza. ¿Y cómo lo lanza? Completamente. No quedan vestigios, es todo. Es una dirección, es una fuerza, es una potencia de algo que no viene de fuera. No viene de fuera, es formado íntimamente. Y se forma íntimamente de la sobreabundancia. De la sobreabundancia. O sea, todo lo que tiene que ver con los seminales nosotros tiene que ver con la sobreabundancia, con los restos de las cosas, con estar como sobrelleno de algo. Eso forma. Y forma algo que es vivo, posibilidad de dar vida, de comunicar vida. Eso es un signo de lo que es la inteligencia. Eso es un pálido reflejo de la inteligencia, de lo que es ser varón, que es alguien que está flechado en una dirección, flechado, erguido, teniendo vida en la mente. Esas son nuestras palabras, lo que hemos pensado con seriedad de las cosas. Eso es ser padre de otro, cuando uno vierte eso en otro, y otro recibiéndolo, gracias a eso, engendra vida. Por eso ser hombre es ser padre o buscar ser padre, porque es buscar comunicar la vida íntima de uno. Pero vida íntima que tiene que ver con la vida que puede ser buena para otro. Palabras, consejos, hacer pensar. Eso hace un padre, hace pensar. No lanza de cualquier manera. Eso puede ser una estupidez. La sexualidad humana se hace en la intimidad. Se hace preparando un camino, en una apertura, en algo en que otro capta que está receptivo. Eso es. Tiene mucho para hacernos pensar cuándo hablo con alguien, cómo preparo, cómo me acerco, cómo está la ternura, cómo está la cercanía, cómo está la compasión. Todo eso son elementos fundamentales para que lo que uno da sea recibido bien y llegue hondamente. No se lanza si uno no está adentro de otro. O sea, es una cantidad de cosas que se pueden pensar espectaculares y que no tienen nada que ver con vulgaridades, tienen que ver con una cosa maravillosa en la gramática de los cuerpos,
que nos dice cómo se vive. Y se vive así, buscando entrar en otros, pero no invadiendo, buscando que nos abran un espacio. Y hablar desde adentro de otro, que otro reciba y eso quede dentro. Pero si uno no formó nada, no tiene nada que dar. Lo más importante es que uno vaya teniendo cosas que dar y que uno entienda que esas cosas que tiene que dar también las recibió de otro. Eso es comunión de personas. O sea, la comunión de personas no es que estemos juntos. La comunión de personas es que nos sintamos deudores unos de otros y sintamos gratitud y podamos entender quién sabe más para aprovechar lo que sabe y llenarse uno, para uno comunicar a otro y llevarle donde no puede. Y así, de alguna manera, todos nos elevamos. Porque esa es la gracia. La idea de Dios en el mundo es que todo el mundo quede elevado. ¿Y cómo todo el mundo queda elevado? Porque cuando las personas captan lo que tienen, lo que poseen, derramándolo en otros, hacen que otros también lo derramen. Y así, el foco de la vida social dejan de ser los que tienen más, o los que lograron más, o las cualidades de los más grandes, sino que los que tienen que beneficiarse de eso que otros tienen. Por eso, ¿quiénes son los privilegiados o más importantes en la sociedad? Eso lo sabe un padre. ¿Quiénes? Los niños y niños sin nacer, los ancianos, los enfermos y los pobres. Ese es el sentido que tiene la vida humana. La vida humana está por los pobres, para que los pobres se beneficien de sus hermanos ricos, porque para eso son ricos y en lo que quieran. Pero el sentido de toda la creación es el pobre, porque Dios es rico y nos permite que nosotros seamos causa de bien para otros. Así participamos de la misericordia de Dios. Tiene que haber mucha riqueza, perfecto, mucha riqueza para bien del pobre. Y eso no genera envidia ni rencor en el pobre, genera gratitud y genera agradecimiento en el que tiene más y genera fraternidad. Lo terrible que se ha instalado en la historia es que se ha metido en el corazón del pobre la envidia y el rencor, cuando eso debería ser justamente un vehículo para la amalgama de la sociedad, que es la caridad. La sociedad humana se amalgama, se unen las piedras gracias a la caridad, pero eso requiere diferencias, requiere carencias, pero no como una humillación. Hoy día es como que es humillante recibir de otro, y eso no pasa ni en Dios. El Hijo ha recibido todo del Padre. Todo lo que tiene el Hijo lo tiene por el Padre, todo. Su principio está en el Padre, pero es tan Dios como el Padre. No es menos Dios, es Dios como el Padre. Es perfecto como el Padre, no carece de ninguna de las perfecciones, es simplísimo, es infinito, y su principio está en el Padre, porque ser principio o que uno sea principio de otro no significa imperfección necesariamente, porque si no tenemos un problema trinitario gigantesco. En nosotros de alguna manera sí, es signo de nuestra imperfección recibir de nuestro Padre, pero no por recibir, porque si no estamos liquidados. O sea, si aquí se trata de que todos seamos así, sin recibir, no hay comunión humana posible. La idea es que crezcamos recibiendo. Este elemento, o sea, el verbo mental que forma el entendimiento pensando, que no se separa del entendimiento, sino que como que refleja su propia vida, es algo fundamental en el Padre, porque todos necesitamos un Padre que nos ayude a nosotros a hacer ese camino de la vida, en virtud de la cual vamos comprendiendo quiénes somos, qué somos y qué tenemos que hacer. Acuérdense que San Agustín decía: nadie hace algo queriendo si primero no lo dice en su corazón. La idea es que los hijos, sus fieles, estoy hablando de la paternidad en sentido amplio, sus fieles, quieran el bien y se muevan libremente
y se mueva libremente en orden al bien, a la búsqueda de Dios, a la preocupación de sus hermanos. Pero es que nadie hace algo queriendo si primero no lo dice en su corazón. Ese decir en el corazón no es un decir de la voluntad, es un decir de la mente, del entendimiento, que ve algo, que lo juzga como bueno y en virtud de lo cual opera. Hoy día de las grandes carencias que tenemos es que nadie tiene ideas sustantivas en su cabeza a veces. Y como no tienen ideas sustantivas en su cabeza porque nadie los ha hecho pensar, es que no pueden moverse queriendo. Y nadie puede ser feliz sin moverse queriendo. Ni nadie entra en comunión de amor con otros sino queriendo. De todas las cosas que se pueden decir del Padre, esta es como radical. Un padre es padre porque tiene una emanación íntima. Y esa emanación íntima es su verbo, su palabra. Y esto con Dios es así. ¿Qué es lo que tiene Dios? El Padre, ¿qué es lo que tiene? Un verbo. El Padre, el signo del Padre es que tiene un verbo. Y el verbo es su Hijo. Eso tiene que ser análogamente participado en la vida humana. Por eso, quien tenga verbo y comunique su verbo, ese es Padre. El que haga lo que quiera en este mundo y no tiene verbo, ni comunica verbo, no es Padre. Porque no puede engendrar vida espiritual. La idea es engendrar vida espiritual sin ser la causa eficiente, porque eso lo puede hacer Dios como causa eficiente directa. Pero sí, el buscar iluminar. Los ángeles se iluminan, se comunican y se iluminan. Y unos son iluminados por otros, sí, entienden por la luz del verbo del que está más arriba. Nosotros no podemos causar eso. O sea, yo no puedo causar la ciencia en el otro. Ese va a tener ciencia si piensa. Pero lo que sí puedo ofrecerle son verbos verdaderos, palabras verdaderas, comunicación verdadera. Esa comunicación verdadera en el Padre, última idea, está directamente vinculada a su bondad. Bondad. Solo es Padre el Padre bueno. No es que es una palabra gigantesca, bien armada. Si eso no va acompañado de bondad, es un verbo frustrado. Es un verbo frustrado. No ilumina. Por eso la verdad pueden ser como piedras, pero no son piedras por la verdad, son piedras por la falta de caridad. Por eso lo del Papa es tan importante dándole vuelta siempre. No hay que cargarse la caridad por la verdad, ni la verdad por la caridad. Es la síntesis de los dos. Por eso un padre, si es padre, es bueno. Porque comunica desde el bien. Desde el bien. Por eso un padre, hay dos cosas que tiene que buscar. La bondad de su persona, de la rectitud de sus apetitos, porque el apetito tiene que ir en orden al otro, en orden al hijo. Su apetito va en esa dirección, no hacia sí mismo. Por eso el egoísmo es lo que más frustra la paternidad, por lejos, la echa a perder completamente, el egoísmo. El repliegue sobre uno mismo, pero egoísta, no este repliegue de la autosubsistencia del alma, no, es el repliegue de la voluntad sobre uno mismo. Es decir, que cuando busca al hijo, en realidad se busca a sí mismo. Estamos fritanga. O sea, el que busca al hijo buscándose a sí mismo, no va a sembrar vida en el hijo. Porque el que se vierte en el hijo, se vierte por el bien del hijo. No porque el bien del hijo redunde al final en bien suyo para que digan qué buen padre es. No, vamos mal. Porque tiene que ver con un descentrarse por amor, por el bien del otro. Ese es el celo del padre. Y por eso, en definitiva, ocurre también que lo más propio del padre es estar bien subordinado al superior. Y eso ya lo hemos dicho alguna vez, o algunas lo conversamos. Pero el padre es padre porque es misericordioso. Si me permiten, remarco esa idea. 2 minutos y después conversamos. Es misericordioso. Tiene verbo, y es misericordioso. Y la misericordia, ¿es la más perfecta o excelente de todas las virtudes? Depende. De suyo sí. De suyo la misericordia es la más perfecta de todas. Esto ustedes lo saben, pero esto uno lo piensa y nunca termina de sacar las consecuencias.
Es la más perfecta de todas las virtudes, pero es la más perfecta en quien es el más perfecto. Es decir, en aquel que no tiene nada sobre él. Porque lo propio de la misericordia es vertirse en otros para ir en auxilio de sus carencias. Eso es la misericordia, es una maravilla en el sentido de que me hace puro don. Y ese puro don solo es posible en Dios. Por eso Dios, lo propio de Dios es la misericordia. Pero en quien tiene a otro superior le conviene más la caridad que la misericordia. Y eso somos nosotros. Si nosotros anteponemos la misericordia a la caridad, nunca vamos a hacer caridad y nunca vamos a hacer misericordia. Porque lo que tenemos que tener muy claro es que primero siempre en nosotros es la caridad. ¿Y qué es la caridad? El que estemos unidos afectivamente al superior. Porque conviene más estar unido afectivamente al superior que ir en auxilio de las necesidades de los demás. Quien va en auxilio de las necesidades de los demás sin estar unido en caridad afectivamente al superior, ese es el máximamente soberbio. Porque eso es ser como Dios. Y ser soberbio, es que uno está volcado sobre otros, auxiliando incluso sus necesidades sin estar unido al superior. Eso es una perversa imitación de Dios, como quien no tiene nadie sobre él. Primero en nosotros es cuidar nuestro vínculo con Dios, de todas maneras, en virtud del cual después se ejerce la misericordia. Pero eso es una exigencia paternal. Por eso lo propio de un padre es tener vida interior. Porque su fuerza y la fuerza de su verbo brotan de la amistad con el superior. De un padre uno esperaría riqueza interior, vida interior, diálogo, conocimiento de Dios. Por eso que las personas conozcan a Dios y ordenan hacia Dios su vida depende de la presencia de padres con madres, no de madres solas. De padres con madres, donde la madre se cobija en el padre, porque el verbo viene del padre, no de la madre. Verbo interior, pensar, diálogo interior, diálogo con el superior. Eso significa casi vida mística, pero no mística rara, la natural, la que hay que tener. Ese diálogo constante con el superior, esa conexión constante donde el Padre tiene la conciencia de estar habitado. Última idea. Esto es de todos, pero del Padre como ni uno, que sabe que lo que le ha sido encomendado. Por lo tanto, atiende lo que le ha sido encomendado en diálogo con aquel que se lo encomendó, porque si no, de ninguna manera va a poder atender a lo que le ha sido encomendado. Va a salir con su tema. Es servidor, es deudor. Encuentra el principio de su bondad no en él, en otro. Y eso no le humilla, le eleva. Y eso va en la línea de la comunión de las personas. ¿Se fijan que quien sirve así, sirve bien? Quien no sirve así, puede sentir que no le agradecen, malagradecidos, que estos no están preparados, que esto falta no sé cuánto. No. El verdadero padre sirve y está más pendiente de la unión con el superior y lo que el superior sacará que los efectos inmediatos de su acción. Son dos planos que se separan muy sutilmente, pero que marcan la diferencia entre una verdadera paternidad o una imagen tenebrosa de ella. No sé, eso tenemos un ratito para conversar. Emanación íntima, ¿ya? Eso. Bueno, eso les podía compartir.